Siempre he tenido la necesidad y las ganas de aprender más sobre mi fe. Por supuesto, tengo la Biblia, pero también es muy importante, yo le doy mucha importancia a los estudios académicos para profundizar. Ahora que estamos que si hemos celebrado la Pascua de Jesús y la resurrección y disfrutar de su victoria, no sé de qué denominación cristiana eres, no sé si eres católico, adventista, no sé si entre los católicos eres un catecúmeno, eres un carismático, no sé si eres un cristiano pentecostal o un adventista, no lo sé, pero eres un creyente de Jesús y eso para mí es hermoso, ya que nos estamos alimentando del único que calma la sed. Y en este tiempo quiero leer y reconocer cómo las comunidades cristianas, las primeras comunidades cristianas, se fueron construyendo. La Biblia en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de San Juan, de Pablo, muestran, también las cartas de Juan, las cartas apostólicas de Santiago, Juan, nos muestran esa parte de cómo se fueron construyendo esas primeras comunidades. Pero definitivamente queda faltando como datos, queda faltando, generan más preguntas, a mí me generan muchas preguntas y, y es como cuando hay una relación de amor, cuando uno está conociendo a una chica, eh, cuando uno se está enamorando de esa chica, pues uno quiere salir y compartir más tiempo con ella, uno quiere ir al cine, uno quiere ir a comer helado. Lo mismo pasa con las escrituras, cuando uno está conociendo a Jesús, pues estamos en esa necesidad de saber más de Él, sabernos todos los chismes de Él. Entonces, la verdad, en mi ejercicio personal de conocerlo a Él, en esa relación de Él y yo, también busco académicos que puedan darme respuesta a esto que tanto me enamora y tanto me apasiona. Y yo sé que muchos de ustedes también tienen ese amor y esa pasión. Aquí les viene pues entonces a compartir este librito. Se llama La vida cotidiana de los primeros cristianos. La idea es leerlo, vamos a leerlo por partes. Eh, de pronto al inicio es algo denso, como le digo, es algo académico y al ser académico pues al principio va a hablar de ciencia, antropología, hermenéutica, eh, bueno, van a haber varios elementos, pero si no fueran por estos elementos científicos, pues no tendríamos respuestas y no tendríamos más conocimiento de esto que nos apasiona tanto. Entonces, este es un librito que viene, pues, que es de la editorial EBD, es del señor Fernando Rivas. Yo ya lo leí en su momento, me encantó, pero quiero otra vez como retomarlo, ya que nuestra fe todos los días evoluciona, todos los días genera nuevas preguntas. La fe en Dios es darle respuesta también como a situaciones que vivimos y lo que yo viví hace 5 años, 10 años, no es lo mismo lo que estoy viviendo hoy en día. Entonces quiero de nuevo nuevas respuestas de esto tan hermoso que es vivir en comunidad, vivir en la cristiandad, vivir a la manera de Jesús. El librito está compuesto por 3 momentos. El primer momento es el prólogo, donde el autor va a hablar pues de por qué creó este libro. Una primera parte de cómo él llegó a crear este libro, ahí viene la parte científica, es un poquito densa esa parte, pues espero que no se me aburra, pero es como todo, o sea, uno para poder hablar tiene que hablar con argumentos. Y este autor, pues como es un científico, pues para hablar de la primera cristiandad, de cómo vivían los primeros cristianos, pues tiene que hablar con argumentos y no hablar mentiras. Tiene una tercera parte que se llama Cuestiones abiertas en el debate actual, sobre el tema de Constantino y qué le pasó a la iglesia en la época de Constantino. Y ya en la cuarta parte la relevancia actual del tema, o sea, cómo pasa de ser una mayoría a la cristiandad, de ser unos pequeños grupos en diferentes regiones de Asia Menor, de las islas, de los judíos de la diáspora, allá volverse una religión sumamente pues densa, de multitud, de mayorías. Entonces este es el librito, vamos a comenzar.
Vamos a comenzar con el prólogo. Dice, ¿qué se sabe de la vida cotidiana de los primeros cristianos? No deja de ser sintomático el auge que está teniendo en estos últimos años, tanto en el ámbito académico como en el popular, los estudios sobre el cristianismo primitivo, siglo I al siglo V. Este fenómeno responde sin duda al hecho de que una de las maneras que tenemos los seres humanos de exorcizar los tiempos de crisis y desconciertos es mediante la memoria de los orígenes. De esta manera se refuerza nuestra identidad personal y colectiva, y adquirimos valor para afrontar no solo el presente, sino también para sentirnos capaces de mirar con confianza al futuro. Este libro responde a esta inquietud, pero un aspecto muy particular. Lo que conocemos del cristianismo primitivo está centrado fundamentalmente en cuestiones doctrinales o personajes y acontecimientos considerados clave en la historia de la Iglesia. Me gusta mucho esta parte porque es verdad. Conocemos mucho la parte doctrinal, lo que generó una jerarquía, pero de los datos simples, sencillos, de las personas no tan importantes de ese tiempo, que esa parte de la historia también es importante saberla para mí y para el autor parece ser que también. Dice, la intención de este libro es, sin olvidar estas dimensiones, o sea, la parte histórica de la Iglesia y la doctrinal, amplía nuestra mirada a un campo en gran medida todavía por descubrir: la vida cotidiana de los primeros cristianos, sus relaciones familiares, laborales y cívicas, las dificultades que tenían para conciliar el Evangelio con su realidad, qué era lo que animaba a continuar en la comunidad cristiana a pesar de las dificultades y los desánimos y tantas otras cosas. Muy tan bonito lo que dice aquí el autor. O sea, en esa cotidianidad de los primeros cristianos, ¿por qué no desistían en el Evangelio? Porque siempre estaban de pie, habiendo tantas dificultades de lo político y de lo militar, ¿cierto? Bonito eso. De esta manera podemos ver a los primeros cristianos tan cercanos a nuestra experiencia que puede convertirse en referencia nuestra. Sin embargo, no se trata de imitarlos, como si no hubiese pasado casi 2000 años desde entonces y las cosas no hubiesen cambiado, en muchos casos radicalmente, sino ver cómo su manera de responder al Evangelio y hacerlo vida puede servirnos a nosotros de testimonio y apoyo. Si las comunidades cristianas, en unas circunstancias tan duras y difíciles, se atrevieron a poner en marcha el proyecto de reino de Dios, porque hoy, en unas circunstancias hasta cierto punto similares, no pueden servirnos de estímulo para hacer un mundo más humano y habitable. Qué bonito esto que dice el autor, es qué fue lo que pasó hace 2000 años que nos puede servir a nosotros hoy en día, que también tenemos tantas situaciones difíciles para poder demostrar nuestra fe. Una observación previa. A lo largo del libro hay multitud de textos de este periodo. Esto se debe sobre todo a dos cuestiones. En primer lugar, porque creo que es una forma de acercarnos, aunque sea parcialmente, el pensamiento y la vida de los primeros cristianos. En segundo lugar, al hecho de que los documentos originales de este periodo están escritos en idiomas que no conocemos, en muchos casos sin traducción castellano o difícil acceso. De aquí la intención de facilitar el acercamiento a ellos, su lectura y su comprensión. Antes de empezar a leer el libro, y siguiendo el consejo de Julio Cortázar en su obra Rayuela, te propongo dos posibilidades de lectura. La primera es la habitual, comenzar por el inicio y seguir hasta el final. Además te brindo otra lectura diferente, empezar por el apartado segundo, que es cuáles son los aspectos centrales del tema, y continuar por el tercero o cuarto y concluir con el primero, el que puede resultar más arduo. Bueno, aquí el autor entonces nos dice las partes que tiene su libro, y como les dije yo previamente, la primera partecita es muy densa, muy aburridora, porque es muy académica, pero la razón de ser por la cual este libro fue hecho, o sea, qué argumentos tomó el autor para hablar de lo que va a hablar sobre las primeras comunidades cristianas. Entonces, pues yo pienso que empecemos por la segunda parte, para no aburrirnos, y ya al final lo leemos, para que tengamos fe de por qué escribió lo que escribió este autor. ¿Listo? Entonces vamos para la segunda parte, que dice, ¿cuáles son los aspectos centrales del tema? En el principio era la casa familia.
A la hora de comprender la vida cotidiana de las primeras comunidades cristianas, nos vamos a servir de un concepto básico en la antigüedad grecorromana, ámbito en la que van a ser y desarrollarse estas comunidades, el de la casa familia. En griego sería aikos, domus en latín. En este concepto teníamos un sentido amplio y de él se designaba tanto el espacio en el que se vivía como los miembros que componían esta institución y las relaciones que mantenían o debían mantener entre sí. La casa familia constituía el núcleo básico a partir del cual se organizaban y entendían el resto de estructuras sociales, especialmente la ciudad, comprendida como la unión de diferentes familias y el espacio social por excelencia. La organización de la casa familia era jerárquica, con el paterfamilias en su cúspide, estructura patriarcal, y una división especial de la presencia en función del sexo. El espacio público era considerado como lugar natural del varón y el espacio doméstico el de la mujer. Englobaba no solo a los miembros estrictos de la familia, sino a los parientes cercanos, personal doméstico e incluso personas especialmente ligadas a ella, lo que se ha dado en denominar familia extendida. Mantenía una intensa y estrecha solidaridad interna entre sus miembros, fidelidad, así como unas relaciones de cercanía o competencia con el resto de familias, basadas en una historia común expresada en un sentido de pertenencia a un pueblo, linaje o familia, una memoria colectiva compartida y unos intensos lazos sociales. Aunque existían otras instituciones que influyeron en la forma de organizarse de las primeras comunidades cristianas, como las asambleas políticas del mundo helenístico, eclesia, instituciones de carácter religioso, sinagogas de ámbito judío o cultos mistéricos paganos y asociaciones de todo tipo, colegia o asociaciones en el mundo romano. Los grupos cristianos se estructuraron fundamentalmente según el modelo que ofrecía esta casa familia. Se reunían en las casas de algunos de sus miembros. Sus funciones y prácticas comunitarias estaban muy cercanas a las que se daban en la casa familia. Sus formas de relacionarse y entenderse tenían una estrecha conexión con este ámbito. Por ejemplo, la Eucaristía entendida como comida doméstica o el papel de los dirigentes como paterfamilias comunitarios. La solidaridad interna se parecían mucho de sus expresiones a las que se daban en la casa familia. Estas comunidades llevaron a cabo, sin embargo, algunas importantes modificaciones en esta forma de vivir en la casa familia. Fundamental es, en ese sentido, la atribución a Dios del papel del paterfamilia. Un paterfamilia es muy particular porque, más que preocuparse por su honor o autoridad, está obsesionado por el bienestar de sus hijos e hijas, en una función casi maternal. En este cambio radical va a ir acompañado por la explícita prohibición de que nadie ocupe su lugar. Dice Mateo 23:8, no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Esta conexión entre las primeras comunidades cristianas y las casa familia nos ayudarán en gran medida a comprender la vida cotidiana de los primeros cristianos desde una perspectiva y unas categorías más cercanas a su tiempo y a su mundo. Así, en el capítulo 1 estudiaremos el cristianismo como una casa familia inclusiva, donde se procuraba eliminar todo tipo de divisiones y discriminaciones que se daban en la sociedad, generando un espacio social alternativo, comunidades cristianas, donde estas diferencias eran abolidas, al menos idealmente, por la común y radical condición de hijos e hijas de Dios, hermanas en Cristo. En el capítulo 2 descubriremos que en esta casa familia se acogía sobre todo a los más necesitados, procurando dar sentido a sus vidas. Veremos quiénes son estos necesitados, así como las personas encargadas de esta acogida y los medios que las comunidades cristianas pusieron en marcha para su atención y cuidado. El capítulo 3.
lo dedicaremos a uno de los temas centrales de la vida comunitaria en el cristianismo primitivo, el uso de los bienes materiales, más en concreto la práctica de la limosna como medio esencial para intentar vivir una casa familia donde se comparte lo que se tiene para así poder llegar a cumplir lo que es. Concluiremos este apartado en el capítulo 4, dedicado a las relaciones de la Iglesia con la sociedad, es decir, la casa familia abierta al entorno donde vive familia, ciudad, imperio, mundo de la cultura, todo con carácter bidireccional, viendo tanto lo que el cristianismo recibe de esta sociedad como lo que aporta a ella. En estos 4 capítulos es fundamental tener presente 2 aspectos que ayudan a permanecer mejor la vida cotidiana de las primeras comunidades cristianas: el aspecto local o especial y la dimensión temporal. El aspecto local o especial significa que no todas las comunidades cristianas son iguales ni van al mismo ritmo. Que un fenómeno se produzca en una comunidad concreta y en un tiempo determinado no significa que ese mismo fenómeno tenga que darse en el resto de comunidades por la misma época. Estamos obligados a ser muy cautos y conscientes de nuestras limitaciones, sobre todo cuando no dispongamos de ningún testimonio literario, epígrafo o arqueólogo para confirmarlo. Las dimensiones temporales nos llevan a descubrir que un mismo fenómeno significa una cosa distinta, tiene una incidencia diferente y supone un esfuerzo desigual según el tiempo en que se da. Aplicado a nuestro campo, las cosas no cuestan lo mismo por las comunidades cristianas al inicio, cuando son pocas y dispersas, que después cuando son la mayoría de la población y están reconocidas por el imperio como religión oficial. Por ello considero convenientemente diferenciar dentro del cristianismo primitivo a grandes rasgos 3 periodos. El primero, al que denominaré orígenes cristianos, es un periodo constituyente donde todo está en mantilla y solo hay un proyecto de construcción, reino de Dios, y un solar inmenso donde trabajar, el mundo en torno al Mediterráneo. Es el periodo de la creación de las infraestructuras comunitarias básicas, ministerios, sacramentos, canon, y la apertura misionera iba desde los inicios del movimiento de Jesús hasta finales del siglo II. El segundo periodo, que podemos considerar de consolidación o afianzamiento, va desde los inicios del siglo III a Constantino en el 313 con la llamada Edicto de Milán, y es un periodo de crecimiento sostenido, donde las energías se dedican sobre todo a cuidar a los que están dentro y se procura completar algunos aspectos que quedaban todavía por rematar: la penitencia, catecumenado, otros ministerios, relación con el mundo de la cultura. El tercer periodo es un periodo de protagonismo, cristiana temporal dirían algunos, que iría desde Constantino hasta el inicio de la Edad Media a finales del siglo V. El cristianismo se va a convertir primero en religión lícita y posteriormente en religión oficial del imperio, con el que a veces llega a confundirse. La Iglesia cuenta con el apoyo del emperador y la mayor parte de los miembros de los estamentos superior de la sociedad, lo que le permite una mayor inserción y presencia social en espacios donde antes no estaba a su presencia y era muy escasa, por ejemplo la política, espacios públicos, la cultura y el arte, con capacidad incluso para influir en el resto de instituciones. Será la época donde la dimensión social del cristianismo aparezca de manera más patente y llamativa, como vemos por ejemplo en la atención caritativa, y donde la Iglesia va a crear una amplísima red de ayuda a los segmentos más desprotegidos de la sociedad. En este libro se va a centrar especialmente en el primer periodo, porque fue el que configuró en gran medida los resultados posteriores, y es el menos estudiado y el menos conocido. En esto quiero decir que no tengamos presente el segundo y el tercer periodo, tanto por las novedades que aparecen como por los numerosos datos que encontramos en ellos, y que ayudan a comprender mejor nuestra historia, que comenzó, como hemos visto,
en la casa familia de los hijos e hijas de Dios. Muy bien. Vamos al capítulo número 1. Una casa familia donde se vivía como hermanos y hermanas, procurando evitar las discriminaciones. Ese es el capítulo 1. Desde los inicios, el movimiento cristiano se va a configurar como un movimiento con pretensiones universalistas, frente a cualquier reducción localista o de raza. Interclasista, pues podría pertenecer a él personas de cualquier estamento social, hasta los esclavos e incluso hombres y mujeres igualados por una misma fe, que está en Gálatas 3, 26-29. Esto va a ser una de las claves que permite explicar su rápida extensión, pero al mismo tiempo uno de los factores que más problemas y dificultades va a causar, tanto internos como externos, al intentar conciliar tantas y tan graves diferencias. Primer título del capítulo 1. Las mujeres en las primeras comunidades cristianas. La manera de vivir la fe de las comunidades cristianas atrajo desde el inicio a muchas mujeres que veían en el cristianismo una oferta muy atrayente de vida. El comportamiento de Jesús y los primeros dirigentes cristianos con respecto a las mujeres, la estructuración comunitaria en torno a la casa, lugar habitual de reunión de las primeras comunidades cristianas y espacios considerados como propio de la mujer por la cultura de este tiempo. El papel fundamental de los laicos es en un movimiento sociológicamente cercano a la secta, como es el momento inicial de los orígenes del cristianismo, y la importancia de la tradición oral para la transmisión del Evangelio, son algunas de las condiciones de posibilidad que pueden ayudar a comprender el gran protagonismo de las mujeres en los orígenes cristianos. A ellos habría que sumar el cambio de mentalidad con respecto a la mujer y su mayor presencia y participación en los espacios públicos que tuvo lugar el Imperio Romano durante los siglos I y II después de Cristo. El paso de las reuniones en las casas privadas a las iglesias, espacio público donde la mujer no podía tener protagonismo, la configuración del obispo como máximo dirigente eclesial, la importancia creciente de la escritura o el discurso público. Para la propagación del cristianismo, la progresiva asimilación a la cultura dominante y la profunda crisis que se produjo en el Imperio Romano en el siglo III, así como el posterior intento de restauración que tuvo lugar en el siglo IV, son algunos factores que permiten explicar la marginación o reducción del papel de la mujer en la vida de la Iglesia que tuvo lugar con posterioridad. Sin embargo, las mujeres forman parte del movimiento de Jesús desde el comienzo. Algunas actuaron como patronas de las comunidades cristianas, otras participaron como misioneras y líderes comunitarias, otras contribuyeron al crecimiento interno de la comunidad. Hacían profecía, caridad, diaconía, acogida, hospitalidad. Bien en sus propias casas, mediante la influencia en su familia. Hay referencia en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, 4 al 5. Bien en la comunidad y la mayoría desempeñó un papel anónimo que las fuentes no nos permiten conocer, en todos los casos poniendo sus bienes, sus influencias, su tiempo, su casa y sus vidas al servicio del Evangelio. De esta manera se transformaron en uno de los principales agentes evangelizadores. 1.1 de este primer capítulo. Mujeres cristianas casadas. A pesar que la mayoría de las mujeres que componían las diferentes comunidades cristianas estaban casadas, tenemos muy pocos testimonios explícitos sobre ellas. En la mayoría de los casos, meras referencias a sus hombres o al hecho de ser esposas de, pues las fuentes se centran en otras mujeres cristianas que llamaron más la atención: ascetas, profetisas, viudas, diaconisas. Para comprender el papel de las mujeres cristianas casadas en los orígenes cristianos, debemos tener presente que dentro de la sociedad grecorromana, durante los siglos I y II después de Cristo, se dio un proceso de mayor libertad social para la mujer, cuya expresión más llamativa dentro del matrimonio
fue el paso de la esposa sometida al dominio del paterfamilias a la esposa como compañera, dentro de un orden, claro está. Esta situación se ve reflejada, de hecho, en los textos cristianos más significativos referidos a la mujer, de los primeros 2 siglos, los llamados códigos domésticos, donde se expone el papel de la mujer y de los maridos, hijos y esclavos dentro de la familia, intentando adaptar su situación a la moral imperante de aquel periodo, como vemos en Efesios 5, 21, 28, capítulo 6 del 1 al 19, en Colosenses capítulo 3, 18 hasta el capítulo 4, 1, Primera de Pedro capítulo 2 del 18 hasta el capítulo 3 versículo 7. Bueno, hay varias aquí descripciones, varias citas. También hay en inscripciones fuera de la Biblia, en la primera carta de Clemente de Roma a los Corintios, capítulo 1, 3. Carta de Bernabé, capítulo 19 del 5 al 7. Policarpo, carta a los Filipenses también, de capítulo 4 del 2 al 6. Muy bien. Esta tendencia hacia una valoración más positiva de la mujer quedará sensiblemente disimulada, la valoración más positiva de la mujer quedará sensiblemente disminuida en los siglos 3 y 4, los cuales, en medio de una grave crisis, se caracterizan por una clara y decidida voluntad de restauración de los valores tradicionales de la familia, lo que afecta profundamente a la mujer. No deja de ser sintomático en este sentido que la falta de referencias a la mujer casada en los 2 primeros siglos se invierte en los siglos 3 y sobre todo en el 4, donde encontramos numerosos textos, sermones, cartas, canciones de boda, que hablan o se dirigen a la mujer casada, eso sí, perteneciente o en estrecha relación con el estamento superior, para exhortarla y animarla a una vida cristiana más perfecta, con una actitud claramente paternalista y directiva, y solo en poquísimos casos considerándola como interlocutora. Notables son, en este sentido, por su novedad, la actitud de ciertos nobles romanas de los siglos IV y V. Ven algunas de las que Jerónimo acompañó, como Paula o Marcela, bien otras como Melania, la anciana y la joven, o el caso de Olimpia en Constantinopla. En este apartado se debe incluir a un gran número de benefactoras que colaboraron desde el inicio en la difusión del cristianismo, poniendo sus casas a disposición de la comunidad, contribuyendo con sus bienes al sustento de los predicadores, itinerantes o las necesidades de comunidad y utilizando sus redes e influencias para cualquier eventualidad. A los ejemplos de María, la madre de Juan, de Juan Marcos, que está en Hechos capítulo 12, versículos 12 y siguientes. De la señora Tabita, en Hechos capítulo 9, del 36 al 42. De la señora Lidia, en Hechos 16, del 11 al 15. Y la última, Febe, Romanos 16, del 1 al 2. Habría que añadir muchas otras que colaboraron de manera anónima. Va a ser, sin embargo, a partir del siglo III y sobre todo el IV y V, cuando encontramos un grupo de nobles benefactoras con una mayor presencia eclesial, por las grandes propiedades que donaron a las comunidades cristianas y a los monasterios, así como las influencias que proporcionaron. Así, y sin pretender ser exhaustivos, tenemos los casos de la mujer rica que apoyó a Orígenes. Está en la histórica eclesiástica. Las mujeres influyentes que rodearon al obispo Pablo de Samosata en el siglo III. Melania la anciana en el mundo de los padres del desierto. Fabiola, la mencionada en las cartas de Jerónimo, la carta 77. Paula, en la carta 108. Melania la joven, la hace la referencia a Geroncio, vida de Santa Melania, capítulo 10, 144-146. Helena, la madre de Constantino, que es muy famosa, también de Olimpia, que es una gran conocedora de este periodo, llega a decir: una actividad importante y socialmente admitida de las mujeres
fuera del hogar eran las obras de caridad. Las mujeres ricas podían ayudar al necesitado, indirectamente mediante donaciones de fondos a instituciones que proporcionaban servicios sociales, como orfanatos, casas para desamparados, asilos, hospitales y monasterios. Otras preferían implicarse de un modo más personal en el cuidado de los hermanos más desgraciados y entraban en contacto con enfermos y pobres. Este espíritu filantrópico estaba motivado por la piedad cristiana y se consideraba un modo honorable de servir a Cristo. Lo dice Alice Mary Talbot, La Mujer, el libro La Mujer. El hombre bizantino del señor Caballo, Alianza Editorial Madrid, 1994, en la página 194. Bueno, segundo tipo de mujer, las mujeres misioneras. Pablo contaba con multitud de colaboradores para su tarea evangelizadora, entre las que destacaban numerosas mujeres. Así en la carta a los romanos recuerda alguna de ellas: María, Trifena, Trifosa y Pérsida, que se habían esforzado trabajando por el Señor. Lo dice en Romanos 16, versículo 12. La madre de Rufo y la hermana de Nereo, que también está en Romanos 16, del 13 al 15. El mismo Pablo saluda en Romanos 16:3 a una mujer llamada Prisca o Priscila, a la que debemos prestar una especial atención, pues vuelve a aparecer con su esposo Aquila en otras ocasiones, en 1 Corintios 16:19, Hechos de los Apóstoles 18:2, 1 Corintios 3:6, 2 de Timoteo 4:19. Pablo los reconoce como compañeras de trabajo. Y lo mismo podemos decir de otras dos mujeres de Filipos, Evodia y Síntique, en Filipenses capítulo 4, 23. En los propios evangelios, algunas mujeres, como por ejemplo la samaritana, en Juan 4, 28, 29, las mujeres que fueron al sepulcro, en Lucas 24, del 9 al 10, o María Magdalena en Juan 20, 18, son descritas como agentes evangelizadores de primer orden, en estos dos últimos casos por ser testigos de la resurrección. Sin embargo, con el paso del tiempo se fue perdiendo este carácter misionero, del que solo nos queda algunas referencias en ciertos escritos apócrifos, como los Hechos de Pablo y Tecla, los Hechos de Pedro y los Hechos de Felipe, o en corrientes cristianas gnósticas o montanistas. Mientras el papel misionero de las mujeres dentro del montanismo se centró en la función profética, dentro del gnosticismo las mujeres son consideradas en multitud de ocasiones como portadoras de una revelación divina y secreta. Así María Magdalena es considerada como poseedora de un conocimiento secreto por la Pistis Sofía y el Evangelio de María. Apeles iba acompañado de Filemona, una profetisa cuyas revelaciones escribió Eusebio de Cesarea en su libro en el capítulo 5. El gnóstico Marcos, según Ireneo, habría creado una serie de ritos religiosos, entre las que incluían la consagración de copas de vino por parte de mujeres, y la compañera de Simón el Mago, Helena, habría sido expresión del pensamiento divino primitivo. Y dice así: otras veces presentan a una mujer un cáliz con la mezcla de agua y vino, y le ordena que ella misma dé gracias en su presencia. Enseguida acerca un cáliz mucho mayor que aquel que la mujer engañada ha celebrado la Eucaristía, y luego hace vaciar del cáliz menor en que la mujer ha celebrado la Eucaristía. En el mayor que él ha puesto al lado mientras pronuncia esas palabras: que la gracia incomprensible e inefable que existe desde antes de la creación llene tu hombre interior y acreciente en ti su conocimiento, sembrando el grano de mostaza en tierra buena. Lo dice el libro de Ireneo de Lyon contra los herejes en el capítulo 1. No obstante, en la Iglesia a partir de finales del siglo II, lo habitual en este campo es lo expresado por Tertuliano. No está permitido que las mujeres hablen en la Iglesia. Tampoco pueden enseñar, bautizar, realizar las ofrendas o ejercer ninguna función propia del varón, y menos aún el oficio sacerdotal.
está en su libro sobre el velo de las vírgenes en el capítulo 9. Por eso el papel misionero de las mujeres cristianas se fue centrando cada vez más en el propio espacio de las mujeres, e incluso aquí con restricciones. Bueno, el tercer rol de las mujeres, el 1.3, mujeres profetisas. Las profetisas forman parte del movimiento cristiano de sus orígenes. Lo encontramos en la comunidad de Corinto, capítulo 1 de Corintios, capítulo 11, del 4 al 5. Y las vemos después en las hijas de Felipe, en Hechos de los Apóstoles 21:9. Y Eusebio de Cesarea lo menciona en sus cartas capítulo 3. Y la profetisa de Tiatira, que aparece en Apocalipsis 2:20. Sin embargo, a comienzos del siglo II, con la desaparición del movimiento profético en general, que empieza a tener serias dificultades y críticas en el interior de las propias comunidades cristianas, y que queda reducido a ciertos grupos de influencias judeocristiana, el papel de las mujeres profetas se va reduciendo a sí mismo, a pesar de que encuentra su último espacio de expresión en grupos cristianos marginales de corte milenarista, como los montanistas, donde juegan un papel crucial. Aquí se encontraría Priscila y Maximila, de las que nos han llegado algunos oráculos proféticos que se convertirán en dirigentes de dicho movimiento a la muerte de Montano. Esa referencia en el libro de Montanismo, Gender Authority in the New Prophecy, de Cambridge University Press, el libro realizado en 1996. Con la desaparición del profetismo en iglesias a final del siglo II, las mujeres cristianas perdieron uno de los espacios donde habían tenido un mayor protagonismo, aunque esta desaparición no debió ser tan rápida, pues todavía en el 256 encontramos una carta de Firmilano, obispo de Cesarea de Capadocia, dirigida a Cipriano, obispo de Cartago, donde dice: en medio de esta tempestad, terremotos y persecuciones contra los cristianos, apareció de súbito cierta mujer. Con sus éxtasis se presentaba como profeta y se comportaba como inundada del Espíritu Santo. Es tan arrebatada por los demonios poderosos de tal forma que durante largo tiempo arrastraba y engañaba a los hermanos, realizando obras maravillosas y sorprendentes, y anunciaba que la tierra temblaría. Con estos embustes y alardes se imponían a los espíritus y se hacían obedecer y seguir a donde mandaban y guiaban. Ahora bien, aquella mujer que antes practicaba muchas maravillas con sus fantasmagonías y embustes para engañar a los fieles, entre otros recursos con que había seducido a muchos, se atrevió repetidas veces a fingir que con su invocación eficaz consagraba el pan y realizaba la Eucaristía, y ofrecía y bautizaba a muchos con la fórmula usual y auténtica de la pregunta, de modo que, al parecer, no discrepaba de la norma eclesial. Eso lo dice Cipriano en la carta 75. Bueno, vamos entonces para el cuarto punto de las mujeres, que es el ascetismo femenino. El ascetismo sexual, como aparece en 1 Corintios capítulo 7:34, fue una opción atrayente para muchas mujeres desde el inicio del cristianismo. Así, a mediados del siglo II, Justino nos habla de que entre nosotros hay muchos y muchas que, convertidos en discípulos de Cristo desde niños, permanecen incorruptos hasta los 60 y 70 años. Y lo mismo escribe Antenágoras poco tiempo después. Y hasta es fácil hallar a muchos entre nosotros, hombres y mujeres, que han llegado a la vejez célibes, con la esperanza del más íntimo trato con Dios. A ello habría que sumar la noticia que transmite Eusebio de Cesarea sobre el hecho de que las hijas de Felipe, aparte de profetisas, eran vírgenes. Está en su carta número 3 de Eusebio de Cesarea. Este comportamiento ascético es tan llamativo que incluso un médico pagano como Galeno lo consideraba como una característica de los primeros cristianos, pues existe entre ellos, los cristianos, mujeres y hombres que viven en castidad por toda su vida, desde el nacimiento. De hecho, este ideal ascético femenino
va a ser clave para algunos escritos apócrifos como el Protoevangelio de Santiago, los Hechos de Pablo y Tecla, los Hechos de Tomás o los Hechos de Andrés, donde dirigiéndose Andrés a Maximila le dice: por lo demás, preocúpate de conservarte casta, pura, santa, inmaculada, íntegra, libre de adulterio, irreconocible con el trato de quien nos es ajeno, inflexible, inquebrantable, sin llantos, invulnerable, inconmovible ante las tempestades, sin fisuras, inmune al escándalo, indiferente a las horas de Caín. Sin embargo, las referencias fundamentales en torno al ascetismo femenino se van a dar en la iglesia griega, el banquete del obispo Metodio de Olimpo a final del siglo III y sobre la virginidad de Gregorio de Nisa a final del siglo IV. Este papel ocupa en la iglesia latina la obra sobre la virginidad de Ambrosio de Milán, también a finales del siglo IV. Asia Menor y Siria van a constituirse como los dos enclaves geográficos desde donde se extenderá al resto de las zonas. En esta corriente ascética donde habría que incluir una experiencia muy particular, el fenómeno de agapetas, amadas en griego, que son vírgenes consagradas a Dios por un voto de castidad que conviene con un hombre bajo un mismo techo. Esta práctica fue duramente criticada por los obispos y muchos teólogos durante los primeros siglos, tanto Cipriano y San Jerónimo. Preguntan ellos: ¿dónde fue introducida en la iglesia la peste de las agapetas? Condena a la que viene a sumarse el concilio de Asira en el año 314 en su canon 19. No hay que confundir estas agapetas con las vírgenes introducidas o mujeres que vivían con clérigos sin estar casados, práctica muy común en la iglesia de Siria que también fue condenada por el concilio de Nicea en el 325. ¿Qué dice en el canon 3? El Gran Concilio prohíbe severamente que ni el obispo, ni el sacerdote, ni el diácono, ni cualquier otro clérigo se permitirá tener una mujer en familia, a no ser que sea la madre, una hermana, una tía o solamente personas que excluyan toda sospecha. A pesar de las condenas, estas dos maneras de vivir ascetismo tuvieron una larga tradición y solo con la llegada del monacato femenino su sustitutivo empezó a decaer. El ascetismo femenino se vive más bien en clave personal y doméstica hasta que mediados del siglo IV empieza a darse un ascetismo femenino diferente. Por un lado, un grupo de mujeres vive la experiencia ascética en sus propias casas, donde se reúnen las amas junto con sus amigas y criadas, como vemos en Macrina, hermana de Basilio de Cesarea y Gregorio de Nisa, o los primeros pasos del círculo de mujeres en torno a Jerónimo, en Roma. Por otro lado, vemos en Egipto a mujeres que viven esta experiencia ascética en el desierto, como los varones anacoretas, y por último encontramos testimonio de una experiencia ascética vivida en monasterio, como los conventos pacomianos en Egipto, Siria y Palestina. Mientras que en 1 Corintios 7 la motivación para el ascetismo es de corte escatológico, pues ante la inminencia del reino no hay que preocuparse de cuestiones como el matrimonio. Con el paso del tiempo empieza a aparecer nuevos fundamentos a esta opción creyente por el ascetismo. La conexión entre virginidad y vida angelical. De hecho, el texto de Mateo 22:30 dice: porque cuando resuciten ni ellos ni ellas se casarán, serán como ángeles en el cielo. Va a jugar un papel clave en este sentido. Un cierto menosprecio del cuerpo y por lo tanto de la sexualidad y el matrimonio, dice la biografía del señor Brown en El cuerpo y la sociedad. En los capítulos 7, 12, 13, 17 y 18 lo menciona. El empleo de muchos de los registros culturales relacionados con la mujer clausuran el espacio doméstico, dependencia del varón eclesiástico, el uso del velo, excesiva incidencia en los aspectos corporales del ascetismo, labores relacionadas exclusivamente en el vestido o la comida. Una profunda raíz cristológica.
la Virgen como esposa de Cristo. La utilización de las críticas al matrimonio procedentes de la filosofía cínica y estoica, dominio omnio modo del marido, preocupación por los hijos, pérdida de la salud y la libertad, y una serie de recursos para hacer frente a las resistencias que planteaba la familia a esta opción. Las ascetas no podían ser utilizadas para establecer alianzas hereditarias. Todo ello viene a conformar buena parte del entramado ideológico sobre el que se fomentaba este ascetismo femenino, puesto en gran medida por varones eclesiásticos. Sin embargo, no se puede dudar de que en muchos casos supuso un espacio de protagonismo, libertad y autonomía, impensables para la mujer en aquellos tiempos. Dentro de este apartado, como un complemento suyo, resalto la gran importancia que tuvieron las mujeres mártires como agentes evangelizadoras, pues tanto su actitud como su comportamiento y sus palabras fueron sin duda alguna, de los factores que más contribuyeron no solo al crecimiento de la fe en las propias comunidades, sino a la conversión de muchos de los que de fuera. Ejemplares son, en este sentido, los casos de Blandina, de León y Perpetua y Felicidad en Cartago, pero a ellos se podría añadir muchos otros. De hecho, el papel que cumplieron las mujeres ascetas en Oriente durante los siglos II y III fue ocupada en Occidente por las mujeres mártires, y el ascetismo del siglo IV fue considerado en gran medida como un martirio incruento por la propia comunidad eclesial. Bueno, el punto 5 de las mujeres de la época, las viudas. El 1.5, viudas. Mientras las viudas paganas sufrían una enorme presión social para volver a casarse, y su situación de viudez en la mayoría de los casos suponía entrar en un mundo de la exclusión social y la marginación, las viudas cristianas se encontraban en una situación mucho más favorable. En las comunidades cristianas, la viudedad era muy respetada y se veía en cambio con resistencia. En las comunidades cristianas la viudedad era muy respetada y se veía en cambio una reticencia las segundas nupcias, al menos en los inicios. Las viudas jugaban un importante papel en la vida de la iglesia por las atenciones y cuidados de índole caritativa que realizaban y el gran protagonista que tenían en las propias comunidades. Aunque es conveniente diferenciar entre viudas ricas o acomodadas que aportaban a la comunidad no solo su dinero y su influencia, sino en muchos casos sus propias casas, y las viudas pobres, más dependientes de la atención caritativa de los demás. Ya en la primera de Timoteo, capítulo 5, encontramos las primeras referencias amplias al papel de las viudas en las comunidades cristianas, inscritas en un registro si reuníamos una serie de condiciones y a las que las competían una serie de funciones de corte litúrgico: la oración, la acogida, la hospitalidad, la atención al más necesitado. Por estas mismas fechas, más o menos, Ignacio de Antioquía nos habla de unas vírgenes que son llamadas viudas, al tiempo que las colocaba bajo la tutela del obispo, que no se descuida a las viudas. Después del Señor, sé tú su protector. Con posterioridad, Policarpo llegaría a decir en el año 170, respecto a las viudas, que sean prudentes en lo que atañe a la fe del Señor, que oren incesantemente por todos, apartadas muy lejos de toda calumnia, maledicencia, falso testimonio, amor al dinero y de todo mal, que sepan que son altar de Dios y que Dios escudriña todo y nada se le oculta de nuestro pensamiento y propósito, ni de su secreto alguno de nuestro corazón. La consideración de las viudas como altar de Dios hace sin duda referencia a su función litúrgica, aunque no podemos excluir una cierta dimensión caritativa. Sobre el altar se ponían las ofrendas a los necesitados. Esta expresión va a tener tanto éxito que será retomada por multitud de autores con posterioridad.
La viuda debe saber que es el altar de Dios, que se esté siempre en su casa, que no vaya errante ni circulando por las casas de los fieles como para que lo haga dones, porque el altar de Dios no anda errante y circulando de un sitio para otro, sino que permanece fijo en el mismo lugar. Ellas serán holocausto y altar de Dios, sus súplicas serán escuchadas. Hermas, a mediados del siglo II, nos habla de una mujer, Grapté, que por su función, enseñanzas a las mujeres y a los huérfanos, podría pertenecer a esta categoría. Sobre su consideración eclesial hay diferentes opiniones, mientras Tertuliano, a comienzos del siglo III, las considera como una como un lugar en la asamblea parecido a los presbíteros. Casi por este mismo tiempo, la tradición apostólica habla de ellas en los siguientes términos. Al ser instituida una viuda, ella no será ordenada sino designada con este título. Será instituida si su marido ha muerto hace mucho tiempo, pero si hace poco que murió, no se le tendrá confianza. Aun cuando fuera anciana, se le probará por cierto plazo, pues, con frecuencia, las pasiones envejecen junto con aquel que les hizo un lugar en sí mismo. La viuda será instituida solo por la palabra y luego se reunirá con las otras viudas. No le impondrán mano, pues ella no ofrece la oblación ni tiene servicio litúrgico. Las viudas es instituida por la plegaria, que es norma común de todos. Más adelante las viudas fueron recibiendo una serie de responsabilidades adicionales en la relación con la caridad y la enseñanza, especialmente con la relación a las mujeres, aunque su magisterio quedaba restringido a los elementos más básicos de la fe. Es preciso que la viuda sea dulce, tranquila, moderada, que no tenga malicia ni cólera, que no sea charlatana ni pendenciosa, que no sea larga su lengua, que no sea amante de disputas. Si ve o escucha una mala acción, se comportará como si no la viera ni la escuchara. La viuda no debe ocuparse sino en rezar por los bienhechores y por toda la iglesia. Si es interrogada por alguien, no responderá inmediatamente, a no ser que sea cerca de la justicia y de la fe en Dios. Enviará a quienes presiden lo que quieran ser catequizados. Darán una breve respuesta a quienes le pregunten. En cuanto a la refutación de los ídolos, la unidad de Dios, los castigos y las bienaventuranzas, el reinado del hombre de Cristo y de su provincia, acerca de esto no debe de hablar ni la viuda ni el laico, porque si hablan de ello, desconociendo la doctrina, causan injuria a la palabra de Dios. Por último, en el capítulo 40 del Testamento de nuestro Señor Jesucristo, en torno al año 450, las viudas seguían formando parte del clero, con una amplia gama de responsabilidades, sobre todo de cara a las mujeres. Eran las encargadas de la enseñanza de los catecúmenos. Visitaban a los enfermos y llevaban la comunión, lo mismo que las monjas. Cuando no habían sacerdotes, se encargaban de la unción y poner el velo a las mujeres en el bautismo. Controlaban la forma de vestir de las mujeres en las celebraciones, los lugares en que se sentaban las mujeres jóvenes, verificaban la integridad corporal de las vírgenes y en ocasiones ejercían de emisarias o representantes de la comunidad. Las viudas realizaban un papel tan estrechamente relacionado con el de las diaconisas, aunque se diferencian claramente a su situación institucional, que con el paso del tiempo y sobre todo en la parte oriental de la iglesia, las diaconisas asumirían buena parte de sus funciones comunitarias. Bueno, ya vamos para la sexta parte del perfil de las mujeres de la época y con eso terminamos este primer live y este primer encuentro de la vida cotidiana de los primeros cristianos. Y por último, las mujeres diaconisas. La primera referencia a las mujeres diáconas se encuentran en Romanos 16, del 1 al 2, donde se habla de Febe, una diaconisa de la comunidad cristiana de Cencreas, puerto de Corinto.
Aunque no sabemos propiamente qué funciones llevaba consigo este servicio comunitario, debemos presuponer que sería parecida a los de los diáconos que aparecen en Filipenses 1:1. El hecho de que el título diácono vaya acompañado por el de patrona benefactora, que sea la encargada de representar a Pablo ante la comunidad cristiana de Roma, y la expresión de Pablo, prestarle toda la ayuda que necesite, está en Romanos 16:2, nos hace pensar que nos encontramos ante una persona con un importante papel comunitario. Interesantísima en ese sentido es la historia de comprensión de este texto paulino en la tradición cristiana primitiva. Excluyendo la referencia de 1 Timoteo 3:8-11, donde no está de todo claro si las mujeres del versículo 11 son mujeres diáconos o mujeres de los diáconos. No deja de ser curioso que mientras la mayoría de los biblistas tienden a considerar más bien como esposas de los diáconos, ciertos padres de la iglesia las ven como mujeres diáconos, y tenemos que esperar hasta el año 110 para encontrarnos con otra posición, con una posible referencia al diaconado de mujeres, en un texto que dirige Plinio, el joven emperador Trajano, en el que le escribe que una comunidad cristiana del norte de Asia Menor, actual Turquía, ha encontrado a dos mujeres que son llamadas servidoras, ministrar en latín, traducción latina de un posible griego diaconía. Está en Plinio el joven, carta 10. Tampoco en este caso se conocen las tareas comunitarias que realizan estas mujeres, e incluso si podemos hablar de las mujeres diáconos que aparecen en la literatura cristiana posterior. Sin embargo, no es hasta la primera mitad del siglo III cuando un documento de la corte legal, la Didascalia, diferencia entre viudas y mujeres diácono. Mientras las viudas son instituidas, es decir, sin imposición de manos, las diaconisas están ordenadas con la imposición de manos y por lo tanto pertenecen al clero. Las diaconisas ocupan un lugar importante en la liturgia, sobre todo en el entierro y el bautismo de las mujeres. También para muchas otras cosas se precisa el recurso de una mujer diaconisa. En primer lugar, cuando las mujeres descienden al agua para el bautismo, se requiere que las desciendan del agua sean ungidas con el óleo de la opción de los diaconisas. Al mismo tiempo, las diaconisas realizaban una gran tarea en el ámbito caritativo, atención a las mujeres más necesitadas, o sea, las viudas enfermas, y catequético, pues son las encargadas de la formación de las jóvenes. Otro escrito también disciplinar, las Constituciones Apostólicas, vienen a repetir hacia el año 380 lo que ya había dicho la Didascalía, aunque en él encontramos el ritual más antiguo de ordenación de mujeres diáconos. El hecho de que las mujeres estuvieran ordenadas de diaconisas y por lo tanto pertenecientes al clero no les concedía el acceso a todas las funciones del clérigo, aunque la ordenación las situaban en un lugar con unas funciones determinadas. Igual que los diáconos, las diaconisas no podían ni ordenar, ni bautizar, ni presidir la Eucaristía. Pero además, por el hecho de ser mujeres, se las excluía de las tareas sacerdotales y de la enseñanza pública, justificando esta postura con los habituales de las citas bíblicas del Génesis 3:16, 1 Corintios 11:3, 1 Timoteo 2, porque este es el orden natural de la creación. Ni es conveniente, pues, ni necesario que las mujeres enseñen, sobre todo acerca del nombre de Cristo y de la redención por medio de la pasión, porque vosotras las mujeres no habéis sido instituidas para enseñar, y sobre todo no lo habéis sido las viudas, sino que más bien lo habéis sido para orar y suplicar al Señor Dios. Porque el Señor Dios Cristo, nuestro Maestro, nos envió a nosotros, los 12, a predicar al pueblo y a los paganos. Y entre nosotros había discípulas, María Magdalena, María hija de Santiago y la otra María. Y Él no las envió junto con nosotros a instruir al pueblo. Si hubiera sido necesario que las mujeres predicasen, nuestro Maestro les hubiese mandado
que predicase juntamente con nosotros. En el siglo IV encontramos gran número de referencias a la ordenación de mujeres diáconos en el concilio de Nicea en el 325. Aconseja la reducción al estado laical de las diaconisas que hay entre los seguidores de Pablo de Samosata. El concilio de Calcedonia 451 prescribe que la edad mínima para ser ordenada como diácono sea de 40 años, algo que sería repetido más tarde en el concilio de Trullo en el 681. Y al mismo planteamiento encontramos en la legislación que puso en marcha Justino I, 527-565, donde se atribuye igual posición legal a las mujeres y los hombres ordenados que accedan al diaconado. Las citas sobre las mujeres diáconos son abundantísimas entre los padres de la iglesia griegos: Clemente de Alejandría, Orígenes, Basilio de Cesarea, Juan Crisóstomo, Teodoro de Montpesutia y Teodoreto de Ciro, y en la multitud de inscripciones epígrafas. Aunque la mayor parte de los testimonios de mujeres diáconos son las de la parte oriental de la iglesia, hay algunos de occidente, más tardíos, y las reiteradas prohibiciones de los concilios occidentales a esta práctica prueban de su existencia real. A partir del siglo V seguimos encontrando diaconicias, pero ahora sus funciones se ven restringidas. Ya no participan casi de las tareas litúrgicas, son desplazadas prácticamente del ámbito catequético y siguen teniendo un espacio clave en las tareas de atención al necesitado, que responden perfectamente a la conexión entre ética del cuidado y la mujer y la ayuda a la iglesia. La novedad de este periodo es que ahora van a tener un importante papel en las oraciones de los monasterios femeninos, que van a ser presididas por ellas, y en la dirección de estas comunidades femeninas. Es a partir del siglo VI cuando el diaconado femenino va a ir perdiendo vigencia tanto en la Iglesia de Oriente como en la Iglesia de Occidente, donde su realidad había sido muy notoria y tardía. Bueno, hemos leído la primera parte sobre las mujeres. No, esto simplemente es historia, no es que esto sea real para aplicar al día de hoy. Estamos viendo la historia de las primeras comunidades cristianas y en este caso tocamos las mujeres. Para el próximo encuentro vamos a hablar de los esclavos y las esclavas dentro del cristianismo, qué posición empezaron a tener dentro de la iglesia. Hasta un próximo encuentro.